Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a un video más. El día de hoy vamos a hacer un análisis rápido de Bitcoin, pero sobre todo también vamos a ver oportunidades interesantes que nos está presentando el mercado de Forex, ¿vale? Bien, antes de comenzar, no olviden seguirnos, como ustedes ya saben, en nuestra cuenta de Telegram. Es totalmente gratis, siempre publicamos análisis, publicamos señales, publicamos información valiosa. Y definitivamente les recomendamos a todos que nos puedan seguir. También no olviden seguirnos mediante Instagram, donde siempre publicamos análisis, siempre publicamos información valiosa, también publicamos encuestas y muchas cosas para poder interactuar de una manera más cercana con cada uno de ustedes, ¿vale? Y aquellas personas que solamente tengan experiencia en el mercado cripto, deseen, digamos, conocer más sobre cómo se operan los mercados tradicionales, además del cripto, los invitamos cordialmente a nuestra masterclass que va a ser este domingo 23 de febrero, donde vamos a trabajar o vamos a brindar información sobre cuáles son los primeros 3 pasos que una persona debe tener para poder invertir en la bolsa de Nueva York, lo cual implica pues el mercado de acciones y por supuesto el excelente mercado de Forex, así como también los commodities y los índices. Van a estar totalmente invitados, el registro es completamente gratis y los esperaremos ese día. Bien, bueno, en el caso de Bitcoin realmente está en una zona bastante complicada. Vamos a analizarlo en diferentes marcos temporales para ver qué conclusión podemos obtener. Realmente a nosotros nos gusta operar cuando tenemos escenarios claros en los cuales nosotros podemos tomar una ventaja estadística basada en nuestras estrategias. No obstante, pues Bitcoin se encuentra en una zona bastante complicada. Vamos a empezar por el gráfico semanal, luego vemos las distintas temporalidades. En primer lugar, en el gráfico semanal tenemos una connotación de vela indecisión en lo que es el marco semanal. Básicamente tuvimos una resistencia bastante importante en la zona de los 10.200 y no es casualidad la zona de los 10.200, ya que justamente esa área es muy, muy importante por muchas razones. Ahora, ocurre lo siguiente. Dependiendo de cómo cierre la vela semanal, definitivamente que vamos a tener un panorama muchísimo más claro en cuanto a Bitcoin. No obstante, siendo objetivos, de momento, la vela semanal tiene una connotación bajista siempre y cuando la vela semanal no rompa los 10.300 a la alza. ¿Y qué quiere decir con esto? Que justamente en la zona en la que se encuentra trabajando por ahora, estamos hablando del momento de grabación, jueves en la noche, la vela cerrará aproximadamente en unos 3 días, en los cuales obviamente ustedes saben que pueden pasar muchas cosas. No obstante, en lo que podríamos analizar en este momento, tiene una connotación bajista y el signo bajista más importante va a ser una ruptura por debajo de los $9.377. En el momento en el que rompa los $9.300 aproximadamente, ahí sí, desde el punto de vista semanal, se rompería el mercado a la baja. Los siguientes targets serían 8.900, $8.000, 7.500 y así sucesivamente, incluso valores bastante más bajos, ¿verdad? Los cuales pueden incluso parecer sorprendentes para muchas personas. No obstante, nosotros también tenemos conciencia de que esto podría ocurrir. Ahora, si los toros aparecen con fuerza durante las próximas 48, casi 70 horas, y podemos ver una ruptura efectiva de los 10.300, definitivamente ahí sí que tendríamos un escenario en los cuales el precio debería buscar como primer lugar los 11.200 y, ¿por qué no?, incluso los $12.500. Ahora, ¿cuál es nuestra recomendación? Bueno, si ustedes se encuentran en una posición, ya sea en largo o en corto, y se encuentran en zonas de beneficios, siempre sería bueno proteger, por decirlo así, su orden
y proteger, digamos, la operación en la que usted se encuentra. Ahora, si usted está en una posición, ya sea larga o corta, la cual esté en pérdida, es importante que usted tenga muy claras las zonas en las que usted debería salir o en las que usted les gustaría salir del mercado para, por supuesto, evitar pasar a mayor problemas. Ahora, lo que sí podemos ser claros es que una ruptura de los 9.300 sería un signo muy bajista, que incluso los 9.300 podrían llevar hasta eventualmente 7.500 o $5.900, los cuales pues siguen siendo desde el punto de vista estadístico una zona absolutamente brutal para operar. No obstante, si ustedes por alguna razón, y ahorita lo vamos a ver, tienen posiciones bajistas, definitivamente por encima de 10.300 no deberían aguantarlas. Incluso por encima de los 10.300 se podría buscar operaciones largas que también pueden dejar una rentabilidad interesante, un 20% o un 37% a la baja si fuera el caso, no es nada despreciable. Eso desde el punto de vista del gráfico semanal, es decir, si usted ya está dentro y ya está operando, proteja su orden. Si no está dentro y quiere buscar una entrada, por decirlo así, confirmada o por decirlo así, con ventaja estadística, la cual le puede permitir tener un trade con una probabilidad ventajosa de éxito, las zonas por las que usted debería operar serían los 10.300 o los $9.300. Es decir, ya que el precio en esta zona se encuentra en área de indecisión. Ahora, el gráfico semanal y el gráfico diario son levemente bajistas. De hecho, que el gráfico semanal es el que se presenta más bajista de todos. Ahorita vamos a ver los demás marcos temporales. Entonces, esto es algo significativo, ya que pues es el marco teóricamente de mayor importancia. Obviamente, de aquí a que cierre la vela semanal, vuelvo y repito, pueden pasar muchas cosas. No obstante, si el precio no logra cerrar durante la semana por encima de 10.300, definitivamente que ahí tendríamos un punto a favor de los osos, ¿vale? A favor de los vendedores. Ahora, en el gráfico semanal, lo que quiero dar a entender con esta gráfica, obviamente, esta gráfica pues tiene o indica el posible panorama alcista y el posible panorama bajista. Y es que pasa lo siguiente, cuando nosotros tenemos un trade que se encuentra claro o un movimiento que se encuentra en una zona en la que nuestras estrategias nos dan una entrada certera, definitivamente que entramos con seguridad en esa operación. ¿Y a qué voy con esto? Muchas de las operaciones que nosotros hacemos, principalmente en el mercado de Forex, en el mercado de los índices, el SP 500, los commodities, incluso las acciones, cuando tenemos una entrada clara, definitivamente no tenemos ningún tipo de vacilación a la hora de operar. Ahora pasa lo siguiente, Bitcoin en la zona de los 6.800 nos daba una entrada muy clara a long y esa fue una posición o un trade que prácticamente sostuvimos por casi mes y medio aproximadamente. Ahora, en esta zona definitivamente el marco diario, esta vela del 18 de febrero cobró bastante importancia y prácticamente lo que tenemos aquí es lo siguiente. El precio de cerrar en vela diaria por debajo de esta zona, por debajo de 9.500, definitivamente que reforzaría la idea de un posible movimiento bajista. Es más, cualquier persona que en este caso mantenga una posición corta podría buscar la zona de 9.000, de 10.300, 10.350 aproximadamente, como una zona de stop en caso de que el precio en gráfica diaria o en vela diaria cierre por encima de esta zona. Y es que siendo claros, si Bitcoin cierra en esta zona, digamos 10.350, con vela diaria, definitivamente que tendríamos ya un panorama claro, tendríamos un escenario claro para entrar con fuerza a un posible long que puede llevar el precio a zonas mayores. No obstante, con lo que tenemos de información en base al precio de momento,
es muy posible que en caso de que esta vela no logre superar los 10.300 y más bien Bitcoin cierre en estas zonas intermedias o incluso por debajo de los 9.500, sí que podríamos operar con bastante confianza buscando un movimiento hacia estas zonas bajistas. Y como ustedes saben, nosotros tenemos un análisis a mediano plazo que nos indica que el precio puede incluso generar nuevos mínimos, cosa que para muchas personas en este momento sonaría pues imposible. Ahora, ocurre lo siguiente. Es cierto que a corto plazo, como traders que somos, operaríamos en largo si el precio cierra con vela diaria por encima de esta zona y operaríamos en corto si el precio se mantiene por debajo de 10.300 e incluso aquellos que no están operando todavía por debajo de los 9.500 y ya 9.300 como máximo, digamos 9.500, un cierre en esta área es una confirmación muy, muy poderosa que le permitiría al operador poder obtener una rentabilidad o poder tener un trade ganador. Claramente esta zona es difícil de operar ya que es una zona de indecisión. No obstante, aquellas personas que incluso tengan operaciones largas desde este momento podrían buscar los 9.300 como zona, por decirlo así, de stop o zona en la que ya ustedes no mantendrían ninguna operación, ya que en 9.300 el precio perfectamente puede venir y caer con fuerza. Bien, ahora, espero que haya quedado claro, ya que justamente el marco de 4 horas es el que se mantiene con, por decirlo así, la mayor indecisión, ya que gráfica semanal se encuentra bajista, gráfica diaria también se encuentra bajista, como acabamos de ver, solamente un cierre diario por encima de 10.200, 10.300, definitivamente nos daría una verdadera confirmación al alza y nos daría, por decirlo así, una verdadera zona en la que podríamos entrar con confianza al mercado. La gráfica, incluso de 2 horas, aquí en la gráfica de 2 horas es muy interesante. Gráfica de 2 horas y de 4 horas están muy de la mano y es que ocurre lo siguiente. Si el precio rompiera el punto 38, es decir, los 9.800 en 2 horas, podría acercarse a esta zona crítica de 10.200. Y eso es algo que los operadores que son scalpers o que operan a corto plazo, nosotros no operamos mucho a corto plazo, no obstante siempre sacamos beneficios o movimientos de ese tipo. Por ejemplo, durante la semana los que nos siguen saben que operamos en long desde los 9.830 a los 10.260, 10.250 y fue una bonita operación la que pudimos realizar. Obviamente ya el mercado se devolvió y pues obviamente salimos con las órdenes que aún quedaban abiertas, salimos en break-even ya una vez después de haber asegurado ganancias. Y eso ocurre lo siguiente, los 9.700, 9.800 son clave. Sería muy interesante ver las próximas 24 horas, incluso podríamos hacer una actualización después, porque si el precio no logra superar 9.850, pues eso sería un signo bastante importante para los osos. Ya obviamente, como vuelvo y repito, la confirmación bajista serían 9.390 aproximadamente y ya podría darnos un trade de mayor confirmación. Ahora, aquellas personas que estén buscando un long 9.850 a corto plazo, es decir, en un movimiento, por decirlo así, llámese a corto plazo, 9.850 es un valor clave para que el precio pueda llegar a los 10.200 y ya eventualmente hacer esa confirmación alcista que para muchas personas también es importante. Nosotros operaremos con cautela en el sentido de que buscaremos una zona en la que definitivamente tengamos un valor estadístico acorde a nuestras estrategias. Sí, cabe recalcar algunos de nuestros miembros desde los 9.390, 9.400 ya están operando en long, obviamente ya van con operaciones protegidas y eso es algo que yo les recomiendo a todo el mundo. Si ya tienen una operación positiva, es importante que la protejan. Personalmente, estamos esperando una zona en la que estadísticamente podamos tener una buena operación. No obstante, a los osos les recomiendo no sostener ninguna posición por encima de 10.300
Y a los toros no les recomiendo soportar o aguantar una posición por debajo de 9.300, llámele 9.200, 9.150, ya que a partir de ahí el mercado ya habrá tomado una decisión. En caso de que el mercado lo haga en las próximas horas o en los próximos días, si no hemos subido video, lo actualizaríamos inmediatamente por el Telegram y por el Instagram, que son usualmente redes o medios de comunicación más rápidos que un video. Bien, en el caso del mercado del SP500, el día de hoy tuvimos una operación bastante exitosa. Realmente justo en esta zona, cuando muchas personas pensaban que ya el mercado se iba a quebrar, nosotros entramos en largo y pudimos capturar aproximadamente entre 20 y 25 puntos, lo cual no es para nada despreciable. Ahora, en nuestra gráfica, el mercado ya se encuentra cercano a nuestro punto de entrada y lo voy a analizar con calma en esta zona. Aquí el SP500 todavía se encuentra por encima del soporte. Sería normal en caso de que la sesión de Londres, para el momento de grabación de este video estamos en sesión asiática, en caso de sesión de Londres no caiga a por lo menos los 3.340, 3.330, podría ser que la sesión de Nueva York siga levantando el precio al alza y siga llevando el SP500 hacia nuevos máximos. Claramente, por supuesto, un testeo incluso de los 3.340 ya sería una mala señal y no sería positivo abrir posiciones en largo en esta área. O por lo menos, si el precio cayera a esta zona y obtiene un rechazo, se podría considerar. No obstante, siempre y cuando se mantenga por encima de los 3.350, el mercado tiene todavía muchas buenas posibilidades de seguir al alza. Nosotros en este caso, pues, tenemos ya la orden protegida y eventualmente, pues obviamente hemos tomado ganancias en el punto 61 y en el punto 78 para el mercado del SP500. También en el mercado Forex vamos a hablar de un par de oportunidades que tenemos por ahí. Adicionalmente, este es uno de los trades más exitosos que hemos tenido en la semana. Franco contra yen japonés. Prácticamente pudimos entrar en 111.7 y hemos capturado aproximadamente 240, 250 pips. Cabe recalcar que ya en esta zona tenemos un remanente, hemos cobrado beneficios, por supuesto, ya que es posible que dependiendo de cómo se desarrolle el SP500, podría en este caso el franco encontrar una resistencia fuerte en esta zona y podría el mercado reversarse. No obstante ese panorama, hasta que el SP500 no dé signos de reversión, no lo tendríamos, por decirlo así, presupuestado. En el caso de Libra contra franco suizo, interesante el posible trade que se puede dar y esto es una oportunidad que ustedes como traders, los que tengan experiencia en Forex, podrían valorarlo y podrían analizarlo a modo de sugerencia. Y es que definitivamente si el día de mañana o en sesión de lunes o martes, el precio de Libra contra franco suizo rompe la zona de 27.449, podría impulsar el precio al alza, incluso a buscar la zona de 1.31300 e incluso buscar, ¿por qué no?, la zona de 1.34690. Importante que sean prudentes. La libra esterlina usualmente es el par, perdón, es la divisa más violenta o más volátil del mercado Forex y no sería bueno considerar una posición en long si el precio llega a 1.25281, lo que quiere decir que aunque sería una zona bastante larga, bastante grande, la del stop loss, obviamente algunos traders con experiencia podrían buscar zonas más cortas, ya que en esta zona es la confirmada, pero el mercado podría incluso generar un movimiento que eventualmente sería incluso entre 2 y 3 veces mayor a la zona del stop. Entonces, eso es una zona para que lo consideren y definitivamente en caso de que el precio rompa esta zona, podrían considerar tomar posiciones en largo, obviamente también basado en su criterio y basado en su experiencia.
En el caso del euro, el euro pues todavía contra el dólar no se ha logrado recuperar. Sí se logró recuperar contra el dólar australiano. De hecho, que esta es una posición que todavía estamos manteniendo. Nosotros habíamos ingresado aproximadamente en 1.615. Actualmente llevamos casi 190 pips de ganancia. Todavía estamos holdeando la posición. Hemos sí tomado beneficios parciales y tenemos la orden protegida. Interesante que el euro contra las monedas débiles se está fortaleciendo de nuevo y de hecho que esta señal habíamos dado al Instagram y al Telegram. Básicamente habíamos recomendado entrada en long a partir de esta ruptura en euro contra libra esterlina. Dicha señal o dicho análisis dejó incluso hasta 70 pips. Ahora se encuentra un poquito pues más abajo, pero aún así en positivo. Vamos a ver cómo cierra la semana, pero es posible poder esperar una recuperación en euro contra libra esterlina, lo cual también incluso fomentaría que euro contra Australia pueda seguir moviéndose al alza. Euro contra dólar ahorita en este momento todavía se encuentra muy débil, ya que la divisa estadounidense tiene una zona de fortaleza muy grande en este momento. Posiblemente para mañana viernes o sesión de lunes-martes podríamos ver un retroceso y eso le daría más oportunidad al euro. Recuerden que si ustedes desean mejorar sus conocimientos sobre estos mercados que generan muchísimas oportunidades de trading, de hecho que el mercado cripto es maravilloso, no obstante, si hubiera que, por decirlo así, sopesar o medir cuál da en el día a día más oportunidades, definitivamente el mercado de Forex y el mercado de acciones dan muchísimas más oportunidades al trader semana a semana o día a día. Obviamente el mercado cripto es maravilloso para captar movimientos grandes o importantes, como la señal de IOTA que habíamos dado hace un mes aproximadamente. En noviembre estuvimos analizando Litecoin cuando se encontraba en los 40 y tanto de dólares y pues obviamente prácticamente ha duplicado su precio en el marco de un par de meses. No obstante, en el día a día, definitivamente el mercado de Forex brinda más oportunidades. El mercado del S&P 500 o de los índices como el DAX alemán o los commodities también brindan muchísimas oportunidades. Por ello es que sí, las personas desean aprender a mejorar sus conocimientos en estos mercados o empezar desde cero, les recomendamos que puedan estar con nosotros en la masterclass en la que vamos de manera totalmente gratuita ayudarles o informarles de qué pasos deben tomar para poder empezar a conocer ese mercado y eventualmente, ¿por qué no? Así como también le sacan excelentes resultados al mercado cripto, también al mercado tradicional. Bien, por último, no olviden seguirnos en Telegram, no olviden seguirnos en Instagram, donde hay siempre información de valor. Deseamos que pasen un excelente viernes, un excelente fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.